Hola, ¿cómo están? Hoy es 9 de abril de 2022. Quería contar un testimonio que es algo que sucede seguido y nunca recuerdo haberlo compartido como testimonio. Así que quizás si alguien lo escucha le sirva. Desde que comencé con Jesús se producía un patrón en los momentos en los que leía profundamente textos o los meditaba, que era de que se me venían preguntas a la mente. La primera pregunta recuerdo que fue meditando solo, porque cuando Noé se embriagó por primera vez, fue tan malo que Cam viera su desnudez y por qué lo maldijo después de eso, ¿no? Y al poquito tiempo terminé sin buscarlo, encontrando la respuesta a ese texto. Y empecé a ver ya desde el principio cómo le preguntaba cosas a Jesús y de repente en el párrafo siguiente a la pregunta, un rato más tarde, a través de otro libro que por casualidad, entre comillas, llegaba a mí, él respondía a la pregunta. Entonces me empecé a dar cuenta que el mejor maestro, el que le podía preguntar de manera directa, era él, y que él se iba a encargar mediante la providencia, una persona, un video, un texto, un estado de WhatsApp, lo que sea, contestarme esa pregunta de esa duda bíblica. Y entonces acaba de pasar lo mismo y recordé charlando con Jesús, nunca compartí esto, nunca dije que lo mejor que se puede hacer mientras se medita la Biblia es directamente preguntarte a vos. Si queremos, si queremos anotar la pregunta, la anotamos, pero con preguntarte a vos ya está la oración ejecutada, vos ya la escuchaste y ya la vas a responder cuando quieras. Y quería compartir de paso sobre la búsqueda de la meditación bíblica última o sobre la búsqueda de la meditación bíblica más completa. Desde que comencé siempre devoré muchos libros cristianos de muchos temas, pero siempre lo que más me gustaba y lo que más me llamaba la atención es cuando había libros cristianos, ya sean adventistas o no, que hablaban de la meditación bíblica. Por supuesto hay de todo en el área del cristianismo, ¿no? Y había tantos libros que no tenían nada que ver con la Biblia, los cuales eran desechados, pero había muchos otros que sí. Y que muchos héroes de la fe, como Morris Benden, George Mueller, o algún compilado de protestantes o puritanos famosos, iban sacando frases de ellos y métodos. Y siempre traté de leer qué es lo que les servía a estos hombres de la fe, ¿no? A los que Dios le contestaba tantas oraciones y los que han perfeccionado su carácter. ¿Cuál era el método? Y por supuesto, siempre hubo un popurrí de disciplinas espirituales, pero las dos que por escándalo eran mencionadas y ejecutadas la mayor parte del tiempo eran, uno, la oración y otra, la meditación de la Biblia. Eran los dos puntos principales. Y a medida que yo empecé a meditar la Biblia, que aprendí en momentos solos con Cristo, de a poco uno va personalizando el método y adaptándolo a cómo uno es y buscándole distintas formas. Y es como la planta cambia según las distintas estaciones, muchas veces he ido cambiando la forma de meditar la Biblia de acuerdo a pasado el tiempo. Pero claro, siempre, muchas veces se suman las responsabilidades diarias, la escuela sabática, los estudios bíblicos que uno tiene que armar, las predicaciones que arma, su trabajo en la iglesia. Y muchas veces la meditación bíblica se ve descuidada o uno la suplanta por otras actividades y eso es un grave error. Entonces, quería compartir de paso
algo que venía practicando, pero con la lectura de todos estos libros y de lectura de testimonios de estos héroes de la fe, de cómo ellos vivían su relación con Jesús, terminé dándole forma completa a la manera de meditar la Biblia, que más natural me sale, que más frutos veo que da, que más disfruto, de la que más aprendo. El punto número 1 es que, si bien cada respiración debe ser una oración, dice la hermana White, y tenemos que orar sin cesar, y que la oración es el aliento del alma, y que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo, y que lo ideal sería orar todo el día, mientras hacemos los quehaceres domésticos, mientras tenemos nuestro tiempo a solas, mientras estamos en la cola del supermercado, etc. Muchas veces veía que la oración en el tiempo devocional iba por un lado, un tiempo donde únicamente oro, y que la meditación de la Biblia iba por el otro, un tiempo en el que únicamente medito. Y el secreto está en mezclar las dos. Como la relación con Dios es un diálogo, no un monólogo, y en un diálogo en un momento habla uno y en un momento habla el otro, cuando uno ora la Biblia o medita orando, está mezclando las dos y está convirtiendo la comunicación de mi lado hacia el de Dios, oración, y la comunicación de Dios hacia mi lado, las impresiones de la mente y la Biblia, que es su parte, en un diálogo. Entonces, lo que hago actualmente y lo que más me satisface, disfruto, etc., es, en mi caso, leer la Biblia en orden cronológico, junto con los comentarios de Elena de White y en orden con los libros de la serie del conflicto de los siglos de Elena. Pero a medida que voy leyendo, número 1 lo leo en voz alta, porque ya hay muchos estudios que muestran los beneficios de leer en voz alta. La concentración, la memorización, la retención de lo que estamos leyendo, calma la ansiedad. Pero apenas termino un párrafo de leerlo, yo en lo personal utilizo la Nueva Traducción Viviente para meditar, termino un párrafo, dejo la Biblia y charlo de ese párrafo con Jesús. Se lo leo en voz alta primero a Él y luego cuando termino de leer ese párrafo converso con Él. Se van a venir varias cosas a la mente. Hay párrafos en los cuales no se me vendrá nada y simplemente haré una reflexión de lo que leí. Hay párrafos donde además de la reflexión se me vendrán preguntas y muchas veces las anoto y se las pregunto a Jesús para que las responda y Él lo hace. Otras veces se vienen respuestas a preguntas previamente hechas, lo cual me llena de gozo porque Jesús me responde algo y lo anoto para tenerlo de referencia. Muchas veces van a venirse personas a la mente y esos párrafos van a disparar historias sobre esas personas para contarle a Jesús y vamos a interceder por esas personas. Otras veces se van a venir pecados conocidos, entonces ese párrafo dispara el hablar con Jesús sobre eso, sobre pedir perdón. Muchas veces esos párrafos van a tener paralelismos impresionantes con nuestra vida y nos van a dar respuestas a cómo tenemos que lidiar con una situación que estemos pasando. Y cuando ya exprimí el jugo de ese párrafo, le leo en voz alta a Jesús el siguiente. Concentrado, despacio, y cuando termino de leer ese párrafo, o quizás una oración si es que me súper llamó la atención, y no hace falta leer un párrafo entero, continúo en esta charla. Entonces la oración y la meditación de la Biblia van juntas. Estoy recorriendo el texto con el método que
sobre el cual habla la hermana White en el libro de la Educación, página 170, donde uno va versículo por versículo o trocito por trocito y ve cuál es el pensamiento que Dios encerró en ese pasaje en particular para mí, de manera personal. Y también aplicando lo mismo que dice el Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo, página 90, que de nada vale leer apresuradamente la Biblia, que podemos leer toda la Biblia y quedarnos sin embargo sin ver su belleza, y que en cambio la lectura de muchos capítulos no va a ser de provecho, sino que es mejor estar con un pasaje hasta comprender su significado. Entonces, de esta manera no se torna monótona ni la oración ni la meditación, porque oro la Biblia, porque la Biblia misma, inspirada por el mismísimo Espíritu Santo, es quien me lleva a distintos temas, y qué mejor que la Biblia sea quien me lleve esos temas. Porque la oración no se corta y se vuelve una conversación donde hablo y la Biblia me habla, hablo y la Biblia me habla, intercedo y continúo leyendo y voy despacito. Luego, en lo personal, como uso la aplicación My Bible, que tiene el módulo de los comentarios de Elena, mientras voy leyendo el texto, aparecen por ahí comentarios de Elena, los cuales los reflexiono y los converso con Jesús, porque como son inspirados, los considero súper importantes de leerlos. Pero no así el comentario bíblico adventista, no utilizo el comentario bíblico adventista en la meditación, porque no es el espíritu de profecía, y es útil por supuesto, pero en todo caso lo uso como referencia para algún pasaje que no entiendo y sobre el cual le pregunto a Jesús. Y por último, me baso luego de la lectura en ver si algún capítulo de algún libro de la serie del conflicto de los siglos habla de eso. Para luego voy a ese capítulo y no lo leo, lo medito y aplico el mismo método. Leo un párrafo, lo charlo con Jesús, se lo leo a él en voz alta y eso dispara reflexiones sobre la historia que está ahí, reflexiones sobre mi vida y cualquier cantidad de cosas que se vengan a la mente. Todo lo direcciono a Jesús y lo converso con él. ¿Cuáles son las ventajas que veo en este método último, que ya le llamo así, porque creo que es el método a seguir y ya no hay mejoras, porque ya llegué al método que buscaba durante tanto tiempo? Y como el ser humano tiende a complejizar todo en lugar de simplificarlo, sé que desde el primer día Jesús, a través de la meditación y la oración, me estaba mostrando: así te comunicas conmigo, así vamos a tener relación. Y uno agrega siempre el libro cristiano, la escuela sabática, el comentario bíblico, el trabajo en la iglesia, que todo eso tiene que estar, pero no reemplaza lo primero. Entonces, después de tantos años, terminé entendiendo dónde estaba la parte importante. Y ya la verdad no tengo deseo de leer libros cristianos, pero no porque no sean útiles, sino porque creo más útil leerlo inspirado, en oración con el inspirador, para que me dé sabiduría y entendimiento de forma directa, sin intermediarios y sin contenido premasticado, preprocesado. Las ventajas justamente son esas. Número 1, así se puede realmente orar por horas y meditar por horas. El método sirve por sobre todas las cosas si los hacemos en voz alta. Si no lo hacemos en voz alta, vamos a tender más, en lugar de meditar, a leer simplemente. Para el que es ansioso, si no lo hace en voz alta y uno está ansioso, la ansiedad no se va a ver muy calmada. Si uno lo hace en voz alta, tiene la ventaja de que va a ser muy difícil que nos perdamos joyas en oraciones que a veces por leer
simplemente en nuestra mente y estar justo en ese momento pensando en otra cosa, las pasamos por alto. Otro beneficio es que eso nos ayuda a permanecer en Jesús, en oración y en meditación al mismo tiempo, durante mucho tiempo, y que Él se encargue del trabajo de irnos transformando. De esta manera, además, no se torna monótono, porque hay intercesión por otras personas, hay pedido de perdón por pecados, hay respuestas a nuestras oraciones, hay entendimiento más profundo de la historia, hay temas disparadores de predicaciones. Es un jardín lleno de flores, donde no todo es rosa, donde no todo van a ser margaritas, va a haber un poco de todo, y esa diversidad ayuda a que no haya monotonía. En lo personal, lo hago caminando, y de repente eso me ayuda a tener un estado físico un poquito mejor, porque uno no se da cuenta, camina y está quizás 1 hora, 2 horas caminando. Quería contar este testimonio para gloria de Dios y este método que ojalá le sirva a alguien, pero la paz que me ha traído el darme cuenta de que esta fue la manera siempre y de que finalmente la terminé encontrando y no llenándola de cosas extras y empezándola a practicar, me da muchas ganas de compartirla. Espero que les sirva, espero que la pongan en práctica y espero que encuentren las vueltas de tuerca a ese método devocional que cada uno tiene, para que realmente la relación con Jesús no sea una carga o un tengo que hacerlo, sino un disfrute.